Hoy, martes 28 de junio. Hoy es martes y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto. Perdóname, viste, de pronto me entró una llamada, salí corriendo, dije, no vaya a ser que me esté hablando el abogado Cuéllar. Y también quiero una entrevista con nosotros porque como está de roadshow para acusar a su defendido, pues imagínate, dije, va a ser que tengamos esta nada exclusiva que están teniendo todos los de... ¿Qué le hubieras preguntado, Carolina, al abogado del roadshow Cuello Trejo? Ay, Diosito, ¿qué le hubiera preguntado? Fíjate, que no le hubiera preguntado más bien, porque viendo cómo planteaban en estas entrevistas, no sé si tu público o si ya lo comentaste, Julio, él empezó esta mañana y desde ayer empezó a circular una carta que le escribió Emilio Lozoya, rescindiendo de sus servicios porque nos quiso indicar, él nunca estuvo a favor del criterio de oportunidad al que se sometió Emilio Lozoya. Pobrecito, porque le estaban haciendo mano de cochino para que acusara a Peña Nieto. Pobre. Oye, ¿cómo puede ser tan abusona la fiscalía de estar presionando a un ladrón que sobornó, que recibió 10 millones de dólares, pobrecito, con esas casas tan grandes en la playa? No, pobre, que malbarató a Pemex. ¿Cómo pueden ser tan malos de presionarlo a que diera nombres? Bueno, eso ocurrió con esa carta, que de veras es lo primero que dije, no puedo creer que que nos anden queriendo hacer creer a todos los mexicanos que tenemos que sentirnos muy mal porque presionaron a Lozoya a acusar quienes pues formaban parte de esta red de desvíos de recursos públicos e incluso yo te diría, Julio, de esta red de entrega de cargos públicos, incluso antes de ganar la presidencia por parte de Enrique Peña Nieto, porque acuérdate tú que cuando recibe los primeros sobornos Lozoya, ni siquiera era parte del gabinete porque ni siquiera había ganado Enrique Peña Nieto. Entonces, eso fue ayer. Y el día de hoy, el abogado finalmente le da una entrevista, la primera exclusiva con Ciro Gómez Leiva, con quien además confiesan tiene una enorme cercanía, con quien en su oportunidad Emilio Lozoya, hoy lo comprendo perfectamente, fue por recomendación del que era su abogado, todavía Coello, a decirle a Ciro, con la cara bien dura, yo no soy culpable de nada. ¿No te acuerdas de eso? Porque le dieron aire y no le preguntaron, oye, ¿y cómo no eres culpable y tienes tanto dinero y tantas casas y llamadas? ¿Te acuerdas? Grabaciones que ya le habían filtrado en ese momento cuando llamaba y daba órdenes y decían, quiero que reciba el director de CFE a tal compañía española, por favor, para que le den contratos. Entonces, ¿qué es lo que no le hubiera preguntado? No le hubiera preguntado a ese abogado Cuéllar, ¿cómo te sientes que no te pagó Lozoya? 25 millones de pesos, dice. ¿Qué? 25 millones de pesos, según eso es la deuda. Pues sí, fíjate, imagínate el tamaño de los pecados. Y decía además, yo no quiero obviamente irme a la calidad moral del abogado Cuéllar. La verdad es que, Cuello. pues, Cuello, perdón, es mayor de edad, ha tenido litigios muy notorios. Yo no dudo que sea un gran abogado, pero de verdad, Julio, sí creo que estamos en el país de nunca jamás, en el país donde decimos, pobrecito este ratero, ¿cómo lo fueron a tratar con la rudeza un poquito, pues sí, de la presión, la extorsión, como ocurre en casi todas las fiscalías de todo el mundo, Julio? No estoy excusando a esta, pues hay que probar si cometió delitos la fiscalía, pero presionar y arrinconar a un acusado que es un raterote para que se entregue no me parece, hasta que se pruebe lo contrario, el peor delito. Y también estamos llegando al mundo en el que estamos tristísimos, que no le paguen al abogado y nos importa un bledo, que no nos devuelvan a los mexicanos los recursos que se llevaron, que además, confesadamente sabemos que se desviaron. Entonces,
yo sí creo de pronto que el mundo está al revés. Yo decía, no puedo creer que estoy escuchando esta entrevista donde el abogado está diciendo, Emilio Lozoya está preso y dio 3 argumentos, a ver si me ayudas, porque Sí. acuérdate que ando mala de la memoria desde aquel COVID. Ay, la vejez no es, ¿eh? Con No ese vaya a... pretexto. Pero bueno, dijo que estaba en la cárcel por no hacer caso a sus abogados, por necio y por cobarde. Dices, ok, ¿y no será que está en la cárcel porque es un corrupto, ladrón, ratero, Claro. confeso? No, hombre, es que nadie entra a la cárcel cuando tiene buenos abogados justamente por esos delitos. De verdad, el día de hoy sí creía yo que estaba en el país de nunca jamás, con todos los principios al revés, Julio, porque igualito que en el caso de Rosario Robles, estamos todos queriendo, bueno, todos más bien, está un sector de la prensa que está tan enardecida con mostrar que el gobierno de la 4T no hace las cosas bien o que es corrupto, está tan obsesionado con ello que están dispuestos a mimar, sobar, solapar y convertir en víctimas a verdaderos delincuentes del erario público, es decir, a gente que nos robó a los mexicanos. Yo honestamente me enojo. ¿Ya? Sí, claro. No, no, es que tienes razón. Digo, coincido pues con lo que dices, Claudia, en todo ese terreno en el cual de veras es tanta la Carolina, obsesión. Perdón, ¿qué ¿eh? dije? Ya ves, ando también aquí con los problemas del COVID, del post-COVID. Carolina, todo lo que estamos viendo y viviendo en esta obsesión de ciertos medios de comunicación, columnistas, comentaristas, de una guerra absoluta contra la llamada cuarta transformación y que efectivamente lo que nos proponen como defensa, como héroes, como próceres, como lo aspiracional cívicamente, pues es algo profundamente sucio, viscoso, corrupto, ladrones de ese tipo y de veras que irrita, Carolina. La verdad es que sí irrita, estamos con los principios al revés, estamos, fíjate que algo que se le critica mucho a López Obrador y creo que es con razón, es la burla que de pronto le hacen de que decía que nuestros servicios de salud iban a estar como en Finlandia, ¿no? Creo que él lo dijo y pues de alguna manera le toman sus palabras pues para restregárselas y eso es una manera de enfrentar a un gobierno que no cumple con las promesas de manera muy válida. Pero a mí lo que me tiene un poco sorprendida es el experimento al revés. Tanto odian el presente que nos quieren hacer creer a los mexicanos que éramos Finlandia, o sea, que teníamos servicios de salud, que Sí. no teníamos corruptos o que nuestros corruptos de antes eran aceptables, porque adivina qué, Julio, porque eran cínicos. Y los corruptos de hoy no los podemos tolerar porque se dicen puritanos. Entonces, oye, la corrupción es la misma, la corrupción, o sea, no tiene adjetivos. Y estamos llegando a un punto donde las cosas son válidas o no con sus adjetivos, no por lo que signifiquen. Ser ladrón significa ser ladrón, no importa que fueras ladrón del pasado, ladrón del presente, pero a esos términos de la banalización estamos llegando y yo sí creo que es muy grave. Por eso, el día de hoy que hemos estado con el tema de la agenda de Lozoya, una vez más, por las filtraciones que ocurrieron la semana pasada de las Sí, de las presiones, ¿eh? Yo no dudo que hayan sido de las presiones que colocó el fiscal Gers Manero sobre el papá de Emilio Lozoya, poner el enfoque nada más en ello para olvidar que Emilio Lozoya está en la cárcel, no por las presiones que se le pusieron o no se le pusieron, está en la cárcel porque fue un corrupto, un funcionario que antes siquiera de ser funcionario recibió dinero, una persona que cuando estuvo en el cargo viajaba en helicóptero para ir a 2 centímetros de su Sí, casa, sí, sí. alguien que abusó del erario. ¿Cómo es posible que eso se nos olvide? Bueno, en este país Sí. mágico en el que con tal de escupirle al actual gobierno,
hacemos válido todo lo que nos ocurrió en el pasado. Así es, Carolina, y fíjate lo que son las cosas de este tipo de enfoque periodístico que privilegia con una gran frecuencia la opinión de los abogados de los bufetes dorados o de élite. Es decir, el enfoque periodístico en muchos programas es darle la voz al abogado del criminal, del ratero, del ladrón, para tener los detalles que vayan suavizando la imagen de ese personaje e ir poniendo una alfombra rumbo a una salida aparentemente decorosa. Y uno dice, o al menos yo pienso, digo, bueno, ¿por qué esa opción preferencial por los abogados de los corruptos y no por las víctimas, no por los que denuncian, no por los que no tienen poder económico, ni jurídico, ni judicial, sino los grandes litigantes de los grandes asuntos de corrupción? Son los entrevistados frecuentes para que den su punto de vista una y otra vez, Carolina. La verdad es que sí, y lo que está ocurriendo es que en el fondo, tú lo acabas de decir, Julio, o sea que nada más voy a repetir lo que tú dijiste, que es con lo que yo sí me quiero quedar el día de hoy, porque de alguna manera estamos olvidando lo que debe de ser el centro del periodismo, que son los ciudadanos, los mexicanos, las víctimas, los olvidados, los invisibles, y estamos haciendo reporteo desde el poder, agarrados de la mano del poder, y no me refiero, y me refiero en los dos extremos del poder, o sea, el poder que se ejerce desde el gobierno. Entonces, ahí puedes hablar de todos estos medios digitales o incluso algunos formales y demás, que deciden que solo existe una postura a la que nos quiere vender el gobierno mexicano, donde en México todo está bien. Y, por ejemplo, yo creo que sí hay que también llamarlo con todos sus nombres, y el día de hoy justamente lo tuiteaba Julio. No todo está bien. La migración vuelve a ser causa de muerte en México. Sí. Lo digo así. Llevamos 2 años con mexicanos yéndose a Estados Unidos como no ocurría hace demasiadas décadas, porque hay una crisis que no se está queriendo reconocer desde el gobierno, fíjate. Entonces, yo creo que reportear desde ese poder, el establecido, el que está hoy en los cargos públicos, es un gravísimo error, porque dejas de ver todas estas realidades que además se nos estampan en la cara, como ocurrió el día de ayer con esta tragedia de los migrantes. No la puedes esconder. O desde el otro lado del poder, que son poderes fácticos, reales, económicos, como tú muy bien dices, que están obsesionados en que las reglas de antes les gustaban más. Y entonces, los temas se convierten en temas solamente si les ayudan al objetivo político de lastimar al actual gobierno. Nunca está en el centro de la agenda lo único importante y relevante, que somos ¿cuántos millones somos oficialmente? 114 millones. No, ya menos 25, pon tú, ya, porque esos son los 25 que andan haciendo en todos los empagues, pero es muy triste eso. Yo creo que andamos un poquito medio extraviados. Pues Carolina Rocha, en este martes, cuando se habla con Carolina Rocha, pues esta ha sido la participación, a reserva de lo que desees agregar. Como siempre, yo te agradezco esta posibilidad de platicar, que hoy fue una plática bien intensa y bien concreta sobre estos temas candentes, Carolina. Oye, sí, me choca cuando me enojo, porque ni el buen sentido del humor se me sale, Julio. Pues entonces, nada más para bromear, pues te voy a preguntar, ¿cómo van tus apuestas? Porque sé que has estado invirtiendo dinero en serio, o sea, el oro ruso, la plata, el Bitcoin, las latas de atún. Hoy estaba leyendo una columna que hablaba de ello. ¿Estás poniendo ya a tus caballos, tus encuestas, tus loterías? Olvídate tú del próximo año de Coahuila y el Estado de México, eso ya a quién le importa, Julio. Tú estás en el 2024 como casi todos los que están en el gabinete y en el gobierno, ¿verdad? Sí, pues estamos trabajando arduamente para llevar la democracia a todo el pueblo y hacer que las encuestas nos permitan encontrar la realidad milagrosa que viene desde arriba e irradia hacia la población en general. No, hombre, ¿Has cambiado tus apuestas? Nada más es lo único que quiero saber. Después de ver que Monreal
que estaba tan defensivo de la ley, tan interesado en que nadie se adelantara. Después de verlo este fin de semana, viendo ¿cómo nos había dicho Mario Delgado que era el asunto? Viendo al pueblo organizado, gritarle presidente, presidente, y entonces desorganizar mentalmente el argumento de la ley en su mente. ¿Sientes que le suben los bonos No, o lo no, sientes acorralado? yo creo que Monreal fue a una reunión que solamente es de trámite, porque las respuestas que le dieron ahí mismo en Coahuila a Monreal, tanto el propio Delgado como Adán Augusto, pues fueron de confrontación. Yo no le veo mucha cuerda todavía, no le veo cuerda o trayecto a Monreal en Morena. Y además, de alguna manera, pues lo llevaron hasta a entramparse, porque él había criticado primero el acto de Toluca por no haber Lo sido que te digo. invitado, y ahora sí va al mismo estilo y al mismo modelo que antes criticaba, con tal de asomarse ahí. Y creo que más adelante esto va a ser hasta una celada para Monreal, porque ya empezó el discurso de Mario Delgado diciendo que toda división es traición. Y creo que por ahí van a ir escalando contra Monreal, Carolina. Fíjate que sí, pero yo también creo que esta celada en contra de Monreal es en realidad la estrategia de Monreal. Si somos bien Sí, francotes, yo sé que ya vas a otra mesa, pero Monreal nunca, ni hoy, ni ayer, ni antier, ni cuando arrancó el gobierno de López Obrador, tenía oportunidades de ser candidato presidenciable. O sea, seamos francos, yo no sé qué encuesta, ni siquiera la que le regalan en el Senado financiada por él, y con los autógrafos que él dé, que mira que me cae agradablemente, ni solamente encuestando al estado de Zacatecas, él era presidenciable. Él ha ido inventando esta celada, esta victimización y esta ruptura, porque él sabe muy bien que va con destino tricolor, azul, naranja o el que caiga, hasta rosa puede ponerse, con tal de ser candidato, porque yo creo que eso es algo pues que le falta en su lista de deseos. Él no pues va a sí, estar tranquilo hasta que sea candidato presidencial. ¿Qué importa quién sí, gane y quién pierda? Él va a así ser es. candidato. Carolina, como siempre, muchas gracias, y para la próxima podemos platicar sobre el eje Monreal-Ebrard, que son los dos que piden piso parejo, pero lo dejamos para la próxima, Carolina. Exactamente, pero ahí me vas a decir cómo está tus bitcoins colocados y tu oro ruso, por favor, para ver cómo A vamos ver a cómo. acabar el 2024, a ver si ganamos algo aunque sea. Órale. Carolina, como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Caro. Gracias, Julio.